vamos a pasar o vamos a avanzar lo que sería los grandes síndromes, ¿ok? De entre los grandes síndromes, en la anterior clase ya habíamos visto lo que es el dolor. Ahora vamos a ver alteraciones en la regulación de la temperatura y la fiebre. La temperatura corporal central, es decir, la temperatura que maneja nuestro cuerpo, dentro del cerebro, dentro de la caja torácica, dentro del abdomen, se mantiene un intervalo normal de 36 a 37,5. ¿Ok? Esa es la temperatura que nuestro cuerpo maneja normalmente. La temperatura central en las mujeres se eleva alrededor de 0,5 grados centígrados hasta 1 grado después de la ovulación. Bien, eso seguramente recuerdan ustedes. Suele llegar a su valor mínimo en todas las personas entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, porque es en la hora donde generalmente se está durmiendo y cuando uno está en el sueño profundo, se baja un poquito la temperatura. Bien, entonces entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana podemos registrar la temperatura más baja de nuestro cuerpo, que puede ser 36,5. La mayor parte del calor corporal se genera en los tejidos centrales más profundos, es decir, en los músculos y vísceras. Esta temperatura central se va a generar a partir del movimiento justamente de los músculos y también de las vísceras. Entonces, a partir de ahí es donde se genera el calor. Las temperaturas difieren en distintas partes del cuerpo. Las temperaturas centrales superiores se identifican en la superficie cutánea. Por eso es que tomamos la temperatura en la axila. La temperatura rectal se utiliza para medir la temperatura central y se considera el parámetro más preciso, incluso mucho más que la temperatura oral. Bien, es un dato más preciso. Suelen variar entre 37,3 a 37,6. La temperatura rectal es un poquito más alta que la temperatura oral y la temperatura que se toma en la axila, por obvias razones, ¿no? Que las otras dos están mucho más expuestas. Entonces, por eso es que registran un poco menos de temperatura. La temperatura oral, que se toma por vía sublingual, suele ser de 0,2 a 0,5 grados menor que la rectal, como les decía. En la misma persona podemos tomar en el mismo momento y la temperatura oral siempre va a ser un poco más bajita, pero tampoco tiene que haber mucha diferencia. Bien, la diferencia normal que deberíamos encontrar es de 0,2 a 0,5 grados centígrados. La temperatura axilar también puede emplearse como un estimado de la temperatura central. Respuestas de ganancia y pérdida de calor que se utilizan en la regulación de la temperatura corporal. Nuestro cuerpo, como siempre, es un sistema activo. Todo el tiempo está en movimiento, en cambio, realizándose cambios. Bien, entonces, en nuestro cuerpo sí o sí en un momento se tiene que ganar temperatura y en otro lo tenemos que perder la temperatura. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para ganar temperatura? Por medio de la constricción de los vasos sanguíneos superficiales. Cuando nosotros sentimos frío, entonces, ¿qué pasa? Los vasos cutáneos, nuestros vasos sanguíneos de la piel que están irrigando la piel, lo que van a hacer es una vasoconstricción. ¿Bien? Y de esa manera van a producir una cortina de flujo sanguíneo en la región central del organismo. En tanto, la piel y los tejidos subcutáneos actúan como un aislamiento para prevenir la pérdida de calor. Eso realiza nuestro cuerpo para tratar de ganar calor. Luego, la contracción de los músculos pilomotores que circundan los vellos de la piel. Si sentimos frío, entonces nuestro cuerpo, para ganar calor, va a realizar lo que es la contracción de los músculos pilomotores, o sea, de los vellitos, ¿no es cierto? Va a producir esa contracción y de esa manera se va a reducir la superficie de la piel
y por lo tanto reducir la superficie de pérdida de calor en la piel. Luego tenemos la adopción de la posición en cuclillas, al tiempo que las extremidades se mantienen cerca del tronco. Otra manera que tenemos de ganar calor es unir algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuando estamos en un lugar que sentimos demasiado frío, entonces lo que tratamos de hacer es encogernos, hacernos más chiquitos para que el calor se mantenga, ¿ok? Esto reduce también el área disponible para la pérdida de calor. Ponerse en cuclillas y también hacer esa posición que les mostré con las manos, bien, tratar de reducir esa superficie para pérdida de calor. Otra manera que el cuerpo utiliza para ganar calor es el estremecimiento. Esto va a incrementar la producción de calor por los músculos. ¿Cómo se va a realizar? A medida que nosotros hagamos ese movimiento del estremecimiento, eso que la piel como que tiembla un poquito, los músculos se mueven de manera más rápida y por lo tanto lo que va a causar eso es que va a incrementar la producción de calor, va a producir un poquito más de calor ese movimiento muscular. Nuestro cuerpo también puede producir un incremento en la síntesis de adrenalina. Siempre se está secretando adrenalina en nuestro cuerpo. Pero en el momento en que nosotros sentimos frío, nuestro cuerpo va a producir un incremento de la síntesis de adrenalina. ¿Y esto para qué? Para aumentar la producción de calor relacionada con el metabolismo. Va a hacer que todos nuestros órganos trabajen un poquito más, tengan más movimiento. Entonces, por lo tanto, de esa manera vamos a poder aumentar la producción de calor del cuerpo. Luego también se va a producir un incremento de la síntesis de la hormona tiroidea. Se trata de un mecanismo a largo plazo que incrementa el metabolismo y la producción de calor. Cuanto más hormona tiroidea produzca nuestro cuerpo, va a haber mayor movimiento, mayor metabolismo. El metabolismo va a ser más rápido con la hormona tiroidea. Entonces, por eso se va a producir un poquito más de calor. Pero como dice ahí, este es un mecanismo a largo plazo. Bien. Después, cuando, al contrario, cuando estamos en un ambiente de altas temperaturas, lo que el cuerpo va a tratar de hacer es perder ese calor. O cuando estamos con fiebre, si estamos en un lugar muy caliente o con fiebre. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la dilatación de los vasos sanguíneos. Al contrario, ¿no es cierto? Constricción de vasos sanguíneos cuando sentimos frío y dilatación de vasos sanguíneos superficiales cuando sentimos calor. Por eso es que cuando estamos en un área de mucha temperatura nos comenzamos a volver rojos, ¿no es cierto? La piel se vuelve un poco más roja. ¿Por qué? Porque ocurre esa dilatación de los vasos sanguíneos superficiales en el lugar donde está siendo expuesto al calor. Y eso permite la llegada de sangre que va a calentar, que se caliente en la región central del cuerpo hacia la periferia. Entonces la sangre va a estar más expuesta hacia el exterior y por lo tanto de esa manera el calor se va a poder disipar por radiación, por conducción y por convección. Bien, por esos tres mecanismos vamos a poder eliminar el calor de nuestro cuerpo. O si tenemos fiebre, igual de por sí el color del rostro cambia, se vuelve un poco más rojito. No todo el tiempo, ¿no? Durante el momento en que tenemos fiebre. Otra manera que tiene nuestro cuerpo para eliminar calor es por medio de la diaforesis, o sea, la transpiración. ¿Esto qué va a hacer? Va a incrementar la pérdida de calor por evaporación. ¿Bien? Va a tratar de eliminar calor por medio de la sudoración. Ahora vamos a ver un poquito los mecanismos de producción de calor que tiene nuestro cuerpo. El metabolismo es la fuente principal del organismo para la producción de calor o termogénesis. Ocurre una elevación del 0,5 grados centígrados de la temperatura corporal por cada incremento del 7% del metabolismo. Entonces, cada vez que hacemos algo que haga que aumente nuestro metabolismo,
ocurre una elevación de la temperatura de 0,5. Si estamos recostados y comenzamos a hacer alguna actividad, mover las manos, así, entonces aumenta el metabolismo, ¿no es cierto? Y esto produce una elevación de la temperatura. ¿Para qué? Para que todo nuestro cuerpo esté activo y funcionando y dispuesto a dar una respuesta ante lo que se nos presente. Muchos factores tienen impacto sobre la tasa metabólica basal. Cualquier factor que incremente el metabolismo basal, o sea, la tasa de metabolismo basal, como la actividad muscular. Como les decía, el hecho de movernos nada más va a aumentar el metabolismo basal. Si nos ponemos a trotar, mucho más, ¿cierto? Y así, mientras más actividades hagamos, se aumenta esa tasa de metabolismo basal y por lo tanto nuestro cuerpo produce más calor. El metabolismo adicional generado por hormonas como la tiroxina, la hormona del crecimiento o la testosterona. En las épocas en que se secreta mayor tirotoxina, en las épocas que se secreta mayor hormona de crecimiento, en la adolescencia, digamos, o la testosterona, va a haber mayor producción de calor. El efecto termogénico de la digestión. Como les dije, ese movimiento muscular, esa activación muscular que tenemos cuando hay movimiento en nuestro cuerpo, va a generar un efecto termógeno. Todo movimiento muscular va a producir calor. Bien, entonces por eso dice el efecto termógeno de la digestión. Cuando hemos comido, se secreta gran cantidad de cosas, ¿no es cierto? En nuestro intestino se mueve para la absorción, para la digestión, para el almacenamiento de los alimentos. Entonces, todo esto genera movimiento muscular dentro de nosotros. Y esto, por lo tanto, genera calor, aumenta la tasa del metabolismo basal. Y respecto de los mecanismos de la pérdida de calor, como ya estábamos diciendo, son la diaforesis y la vasodilatación de los vasos sanguíneos superficiales de la piel. La mayor parte de las pérdidas corporales de calor tiene lugar en la superficie cutánea. Bien, entonces nuestra piel, si se dan cuenta, es una manera, encuentra maneras para eliminar el calor en caso de fiebre o que estemos en ambientes con temperaturas muy altas. Calor generalmente proviene de la sangre que está siendo movilizada, que se desplaza hacia la piel y desde ahí hacia el ambiente circundante. La contracción de los músculos pilomotores de la piel que levantan el vello cutáneo genera la llamada piel de gallina. Y también ayuda a conservar el calor al reducir el área de superficie disponible para su pérdida. Ahora precisamente vamos a hablar de la fiebre. La fiebre o pirexia describe la elevación de la temperatura corporal que se debe a un desplazamiento del punto de referencia térmico del centro regulador. Nada en nuestro cuerpo está puesto al azar. Bien, entonces, como les decía, nuestro cuerpo tiene un rango de temperatura en el que se debe manejar. El cuerpo sabe que sí o sí tiene que funcionar de manera normal entre 36,5 y 37,5. Yo les decía hace un momento que la temperatura va a depender de la cantidad de músculos que se muevan en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si digamos, sube la temperatura al movimiento de los músculos y de la sangre cuando yo bajo las escaleras, obviamente, ¿por qué? Porque estoy teniendo movimiento. Esta temperatura se va a elevar, pero solamente hasta 37,5. No importa si yo me ponga a correr, qué sé yo, una maratón de 20 kilómetros, que obviamente es mucho más desgaste muscular, mucho más contracción y relajación, movimiento de la sangre, entonces esto debería producir más temperatura, ¿no es cierto? Que mi cuerpo se puede elevar a más de 37,5. Pero esto no ocurre, o sea, no me va a dar fiebre de correr 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque el centro termorregulador de mi cuerpo va a decir solamente te permito subir hasta 37,5.
¿ok? Entonces, nuestro cuerpo, no importa la actividad física que hagamos, debería mantener nuestra temperatura hasta 37.5, a menos que ocurra fiebre. Bien, ahí sí se puede elevar la temperatura. Por eso ahora vamos a ver esta partecita aparte que es la fiebre. Es la elevación de la temperatura. ¿Cuánto ha sido la fiebre más alta que han visto en un paciente? Yo he visto hasta 41 en unos pacientes, pero este era otro tipo de fiebre, no la fiebre común que conocemos. Justamente en esta clase yo les voy a hablar de eso, ¿bien? Que es una fiebre de origen central. Van a ver ustedes que nuestro cuerpo, como les digo, no importa qué cantidad de actividad física o movimiento muscular hagamos, si estamos sanos, nuestro cuerpo le va a permitir elevarse hasta 37.5. Es una ley, es una norma. En cambio, si tenemos alguna enfermedad, alguna infección, alguna bacteria que nos esté acechando, entonces recién se va a poder subir la temperatura hasta 38, 39, 40 o 41. ¿Bien? Obviamente, nuestro cuerpo, como les digo, está acostumbrado. La sangre va a fluir cuando esté a 37.5. Qué sé yo, el páncreas va a poder secretar sus hormonas cuando está a 37 grados. El hígado va a poder sintetizar bilis cuando esté a 37 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo sube esa temperatura hasta 40 grados? Se comienza a desnaturalizar algunas proteínas, nuestro cuerpo ya no funciona bien. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, no ha sido diseñado para funcionar a esas temperaturas. Entonces, esta persona que está experimentando esos 37, 38, 40, 41 grados, tranquilamente puede perder el conocimiento y muchas otras funciones. Por eso, de ahí la importancia en controlar la temperatura. Es muy importante controlar la temperatura de nuestro cuerpo para que se pueda mantener entre esos rangos que les estaba diciendo. Entonces, la fiebre va a ser cuando se eleva la temperatura a más de 37.5. Esto se debe a un desplazamiento del punto de referencia térmico, que ya lo vamos a ver más adelante, del centro termorregulador del hipotálamo hacia valores superiores. Mecanismos. ¿Cómo es que el cuerpo, si está diseñado a funcionar hasta 37.5, se puede permitir subir la temperatura? ¿Qué ocurre? Puede ser por medio de pirógenos exógenos o por medio de pirógenos endógenos. Pirógenos van a ser aquellas sustancias que su trabajo es elevar la temperatura. Piro es temperatura. Genos es aquel que puede originar. Entonces, aquella sustancia que pueda originar aumento de temperatura. De entre los pirógenos tenemos a los pirógenos exógenos y a los pirógenos bueno, aquí están los dos exógenos, pero también existen los endógenos. Bien. Entonces, primeramente vamos a ver a los pirógenos exógenos, a esos agentes que pueden causar aumento de la temperatura, pero que vienen de afuera. Como su nombre indica, estos pirógenos provienen del exterior del organismo e incluyen sustancias como productos bacterianos, toxinas bacterianas o microorganismos completos. Nuestro cuerpo está funcionando todo feliz y tranquilo hasta que nos comemos algo que nos haga daño. En la lechuga o en la carne mal cocida o no sé. Ingresa una bacteria a nuestro cuerpo y esta bacteria todas sus proteínas de esta bacteria van a producir estos pirógenos exógenos. Nuestro cuerpo va a decir, hay algo que ha entrado que es diferente, que no es parte de nosotros. Entonces a esto le vamos a llamar pirógenos exógenos. Entonces el cuerpo, la manera que tiene de defenderse, de avisar que algo extraño se ha introducido, pongamos de ejemplo igual el COVID,
Si, digamos, el cuerpo se ha dado cuenta que el COVID se está multiplicando dentro de nuestro cuerpo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a generar estos pirógenos. Es la única manera que tiene de alertar a todo el sistema que algo raro está pasando. Bien, para que hagamos algo al respecto. Para eso es la fiebre, para alertarnos. Algo está pasando, es la manera que tiene nuestro cuerpo de quejarse, de que nosotros busquemos atención. Los pirógenos exógenos inducen a células del hospedero a producir mediadores de fiebre. Ya vamos a ver más adelante cuáles son aquellos mediadores de fiebre. Cuando el cuerpo encuentra una bacteria, comienza a producir estos mediadores de fiebre para avisar que ha encontrado algo raro que debe ser eliminado por cualquier medio. Entonces, si seguimos con el ejemplo de hace un momento que yo les decía que me he comido algo que me ha hecho daño, algo que está, entonces mi cuerpo va a activar esos mediadores de fiebre y por medio de ese aumento de temperatura puede llegar a fiebre misma, o sea, 38, 39, 40, 41, como también elevar ligeramente la temperatura hasta 37.8, 37.9, digamos que no es considerado fiebre, solamente un aumento de temperatura. Si con eso y qué sé yo, se activa el mecanismo de la diarrea y de esa manera todo lo que me he comido va a llegar al intestino y como hay diarrea, entonces va a pasar súper rápido todos los intestinos y por lo tanto va a ser eliminado del cuerpo. Bien, entonces ese mecanismo es para defendernos, para eliminar eso que se ha introducido y nos está haciendo daño. Eso es lo que trata de hacer el cuerpo al elevarse la temperatura. Entonces, los pirógenos exógenos son aquellas sustancias que pueden causar fiebre que vienen del medio externo, de afuera. Y los pirógenos endógenos son aquellos que nuestro cuerpo produce para elevar la temperatura y avisar que hay algo extraño dentro. ¿Bien? Entonces, los pirógenos exógenos hacen que nuestro cuerpo produzca sus propios pirógenos, mecanismos. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo ingiere o ingerimos algo que nos hace daño? Las células fagocíticas van a digerir los productos bacterianos, se las van a comer a las bacterias, estas células fagocíticas. Y luego, después de que se han comido a las bacterias, esto va a producir que se liberen citocinas. Las citocinas son esos agentes pirógenos endógenos. ¿Cuáles son estas citocinas que generalmente se producen? La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, alfa. Todas estas sustancias se secretan hacia la sangre para transportarlas hacia el hipotálamo, o sea, hacia el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando tenemos un paciente que tiene mucha elevación de la temperatura, nosotros podemos pedir, por ejemplo, en el caso del COVID, si tenemos una poca cantidad de virus de COVID circulando en nuestro cuerpo, si tenemos una poca cantidad de virus del COVID circulando en nuestro cuerpo, entonces no se va a inducir mucha interleucina 1, va a ser muy poquita la cantidad de interleucina 1, interleucina 6. Entonces, capaz ni siquiera alcance para avisar al hipotálamo de que hay esa sustancia extraña y elevar la temperatura. ¿Bien? Capaz puede elevar hasta 37.7, por eso es que sentimos a veces un poquito de molestia, pero te tomas la temperatura, no hay fiebre. Eso no significa que no hayan bacterias, virus dentro de nuestro cuerpo, sino que no ha habido mucha cantidad de ellos o nuestro cuerpo ha logrado como que frenar su multiplicación, entonces de esa manera podemos estar bien un poquito más de tiempo. En cambio, si es de una persona que tiene el metabolismo, si tiene alguna enfermedad que le esté causando algo de inmunosupresión o es una persona muy débil, entonces, ¿qué va a ocurrir?
se van a liberar una cantidad enorme cuando se ha multiplicado mucho el virus, ya tenemos mucho COVID en nuestro cuerpo multiplicado, entonces eso va a generar ¿qué? Una gran cantidad de interleucina 1, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, todas esas sustancias van a viajar al hipotálamo y va a haber como una bomba. Entonces, en cuestión de tiempo, ya se eleva la temperatura, 37, 40, 41. Con este COVID, igual que es un virus, los virus tienen esa capacidad de hacer que se eleve mucho la temperatura. Sí he visto yo grados, personas con 40 grados, un montón he visto con 40 grados. Justamente en esa época yo estaba trabajando allá en la terapia intensiva en Argentina. Entonces, allá en esas épocas que estábamos en verano, la temperatura ambiente era 40 grados. Entonces, imagínense sobre que estábamos sometidos a un ambiente de calor, estas personas que tenían el virus, entonces subía mucho más la temperatura, no solo un 38, sino 39, 40 grados. Bien, y si no se logra eliminar el virus, se sigue produciendo interleucina 1, interleucina 6 y todas las interleucinas para tratar de elevar la temperatura, pero hasta puntos desorbitantes, que ya no es beneficioso para el cuerpo. Bien, entonces todo esto viaja hacia el cerebro. Estas citocinas que hemos hablado, las más importantes son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿De que hay más? Sí, tenemos 1.000.000 de interleucinas. Ya hay algunas que recién se están descubriendo, y las van poniendo nombres, son un montón, no son las únicas, obviamente. De entre los pirógenos endógenos tenemos un montón, pero los más importantes y que siempre los van a oír mencionar son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Estas citocinas van a inducir la producción de prostaglandina E2 del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan del ácido araquidónico? Esa sustancia que servía para conformar la membrana celular. Entonces, cuando existe esta elevación de las citocinas, ese ácido araquidónico es como que se quiebra y para formar prostaglandina E2. Bien, entonces en ese momento algunas células van a tener que morir. ¿Por qué? Para que se produzca prostaglandina 2. ¿Por qué? Porque esas prostaglandinas se va a producir a partir del ácido araquidónico que está en las membranas. Entonces, si las membranas están íntegras, no va a poder producir prostaglandina 2. Entonces, esa parte de la membrana es como que se va a tener que quebrar para producir esa prostaglandina 2. Entonces, ahí pueden ver que cuando tenemos mucha elevación de células pirógenas, de citocinas pirógenas, algunas células de nuestro cuerpo se van a tener que sacrificar para avisar al cerebro de todo lo que está pasando. ¿Bien? Y eso obviamente nos va a generar una sensación de dolor, de angustia, de malestar. Bien, por eso es que todo eso está acompañado de la fiebre. ¿Qué más? Esta prostaglandina E2 que se ha liberado de las membranas celulares se va a unir a los receptores en el hipotálamo, o sea, en el cerebro, van a viajar hacia el cerebro. ¿Para qué? Para inducir una elevación del valor de referencia termostático mediante la acción de un segundo mensaje. O sea, yo les había dicho, el cuerpo está programado para funcionar hasta 37.5. Pero en el momento en que esa prostaglandina 2 llega hasta el hipotálamo dice, ok, algo ha pasado, entonces se puede permitir la elevación de la temperatura. Y se eleva ese centro regulador hasta 41, digamos. ¿Ok? Entonces es en ese momento que nuestro cuerpo se permite elevar la temperatura. No cuando corremos 20 kilómetros. ¿Qué más? El hipotálamo inicia el estremecimiento y la vasoconstricción que aumenta la temperatura corporal central hasta alcanzar un nivel de referencia nuevo y por lo tanto la fiebre se establece. De esa manera es que nuestro cuerpo puede elevar la temperatura más alta que 37.5.
Bien, en ese momento precisamente, en que ha ocurrido toda esa liberación de interleucinas y todo eso. ¿Qué más? La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son mediadores inflamatorios que van a producir otros signos de inflamación, como cuál leucocitosis, o sea, aumento de la cantidad de glóbulos blancos, anorexia y malestar general. La elevación de interleucinas y de factor de necrosis tumoral va a hacer que nosotros, o sea, no solo que se eleve la temperatura, sino que exista ese aumento de glóbulos blancos, esa anorexia y malestar general. Esto se explica, por ejemplo, que en algunos pacientes, yo siempre todo lo voy a relacionar con cardio, ¿ok? Entonces, si digamos tengo un paciente que se ha infartado, puede llegar a producir fiebre. El infarto, ustedes saben que no es que una bacteria se ha metido a mi cuerpo, no hay ninguna bacteria, no hay ningún virus, no hay ningún parásito. Lo que ha pasado es que algunas de las células del cuerpo han dejado de recibir el suministro de sangre y por lo tanto, como han dejado de recibir el suministro, se vuelven hipóxicas. Y estas células hipóxicas, ¿qué pasa? Lo mismo, su membrana que estaba viviendo gracias al oxígeno, como ya no estaba recibiendo oxígeno un tiempo, existe apoptosis. Entonces, esta apoptosis va a hacer que la prostaglandina E2 sea liberada y ya estando liberada, sube hasta el hipotálamo y esto puede producir fiebre. Entonces, algunos pacientes que tengan infartos pueden elevar la temperatura o también elevar la cantidad de glóbulos blancos. Capaz no suba la temperatura, pero sí existe elevación de glóbulos blancos. Eso no significa que el infarto tenga una infección paralela. Puede ser que sí, o puede ser que no. ¿Ok? Pero nosotros lo tratamos igual con antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que está haciendo que se eleve la cantidad de glóbulos blancos, a pesar de que no haya fiebre. Bien, ¿por qué? Porque o sea, esto ocurre, como les digo, cuando hay algún mecanismo que está rompiendo las células, está haciendo que las células se mueran, estallen. Cuando cualquier cosa hace que nuestras células se mueran, se maten, se suiciden, entonces es que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo. Bien, entonces por eso es que algunos infartos cursan con leucocitosis, elevación de glóbulos blancos. Pero ¿cómo sé que cómo yo sé que mi paciente no se ha infectado? ¿Por qué? Porque le hago una placa de rayos X, no hay neumonía, no hay tos con flemas, no se ha elevado la temperatura a 38.5, digamos, ¿no? Y la leucocitosis es ligera. ¿Ustedes se acuerdan hasta cuánto es el valor normal de los leucocitos en la sangre? Depende un poco del laboratorio, pero generalmente 10.000, ¿ya? De 5.000 a 10.000 leucocitos que están circulando normalmente, son los soldaditos que están vigilando que todo esté bien. Eso es lo normal. En el caso de la leucocitosis por el infarto, digamos, vamos a tener 10.500. Cuando existe una gran cantidad de bacterias en nuestro cuerpo, existe fiebre, en el caso, digamos, de una peritonitis, una apendicitis, así que es una infección severa, algo grave. Entonces la temperatura, ¡pam!, 38, 38. Tú le das antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, dipirona, y si la bacteria sigue ahí, se va a seguir elevando la temperatura. ¿Por qué? Porque se sigue secretando interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, prostaglandina E, y todo esto está haciendo que ocurra ese aumento de temperatura. Y por lo tanto, la cantidad de glóbulos blancos igual va a ser muy elevada. Como les decía, en la peritonitis, yo he visto hasta 40.000 blancos. Imagínense, un montón. Entonces, obviamente, todo eso va a llevar a un aumento de la temperatura. Anorexia y malestar general. Una fiebre con origen en el sistema nervioso central en ocasiones se denomina fiebre neurógena. De esto es que les hablaba hace rato, ¿ya? Una fiebre un poco diferente. La fiebre común es por las bacterias, por los virus, por cualquier
pirógeno exógeno que se ha introducido en nuestro cuerpo y ha hecho que se eleven muchos pirógenos endógenos y por lo tanto tengamos temperatura. Pero en cambio, una fiebre con origen en el sistema nervioso central se llama fiebre neurógena. Esto generalmente puede ocurrir en un paciente que tenga un accidente cerebrovascular, fiebre neurógena. Se suele derivar del daño al hipotálamo, la hemorragia intracerebral o un aumento de la presión intracraneal. La fiebre de origen neurógeno se caracteriza por una temperatura elevada refractaria al tratamiento antipirético y no se relaciona con diaforesis. Como ustedes estaban viendo y les estaba explicando, cuando hay una bacteria, se comienza a secretar interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, todo esto hace que se liberen las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿a quién le avisan que se tiene que elevar la temperatura? Al hipotálamo. En el hipotálamo, aquí en el cerebro, hay un centro regulador, un centro que dice, sí, elevamos, ok, ¿hasta cuánto? Hasta 38, ok, hasta 38. Según la cantidad de interleucinas y factor de necrosis y todo eso que llegue hasta el hipotálamo. Pero en el caso de que exista un daño mismo en el hipotálamo, por ejemplo, ha habido una hemorragia y ya no le llega sangre al hipotálamo, y él era el encargado de regular la temperatura. Entonces, en ese caso, en el caso de un accidente cerebrovascular que dañe al hipotálamo, ya sea por un coágulo, por como fuera que lo dañe al hipotálamo, se dañó el centro de regulación de la temperatura. Entonces el cuerpo ya no va a saber hasta dónde tiene que subir, ¿por qué? Porque el centro regulador de la temperatura se dañó. Como les digo, esto yo he visto mucho en pacientes que tienen ACV, accidente cerebrovascular. Se dañó esa arteria que irriga el hipotálamo, entonces el hipotálamo deja de funcionar, deja de regular la temperatura y puede producir fiebres de 40 grados. Y uno le pone dipirona, paracetamol endovenoso, ibuprofeno endovenoso, obviamente por la boca ya hemos intentado, no funciona, pero como hay un accidente cerebrovascular, capaz el paciente está inconsciente, intubado y con 40 grados de temperatura. Le puedes poner todo, 5 paracetamoles, obviamente ahí el hígado está chillando ya, basta de paracetamol, pero no cede la temperatura, va a seguir en 40. ¿Por qué? Porque el centro termorregulador, el encargado de regular la temperatura en el cerebro, se arruinó. Entonces esta temperatura, que se llama fiebre neurógena, no se produce porque hay una bacteria, porque hay un virus, no, sino porque el centro que tenía que regular la temperatura en el hipotálamo se arruinó. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por una hemorragia intracerebral o por un aumento en la presión intracraneal, que esté oprimiendo al hipotálamo, y como le está oprimiendo mucho al hipotálamo, pues no llega a buena circulación y el hipotálamo se arruina. El que tenía que regular nuestra temperatura ya no está disponible. Entonces a eso se le conoce como fiebre neurógena. Se caracteriza por una temperatura elevada, 40, 41, pero que es refractaria al tratamiento antipirético. No responde ante paracetamoles, ibuprofenos, dipironas, no importa las dosis. Estos mis pacientitos que andaban con 40 grados todo el día, imagínense. Capaz de 40 bajábamos hasta 39.5, pero a los 5 minutos volvíamos a controlar 40 otra vez, sí. Y el paciente ardía en fiebre. Obviamente, como les digo, nuestro cuerpo capaz algunos minutos pueda tolerar esos 40, 41 grados, pero después el hígado, que no está acostumbrado a funcionar a esa temperatura, se va arruinando. El riñón lo mismo, el estómago, todos los órganos se resienten porque dicen no podemos trabajar a tan altas temperaturas. Entonces ya comienza a haber una falla multiorgánica cuando no logramos regular esta temperatura.
Entonces, esta fiebre de origen endógeno es tremenda. Cuando esto presentan los pacientes que tienen ACV, es un dolor de cabeza para el médico que está tratando y aparte puede conllevar a la muerte del paciente. Y lo peor es que no puedes hacer nada. No es muy común, gracias a Dios. ¿Cómo son los mecanismos de esta elevación de la temperatura? Primeramente se produce la liberación de prostaglandina E2, ¿de dónde? A partir del ácido araquidónico, habíamos dicho. Esto también, junto con las citocinas inductoras de fiebre, o sea, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, a partir de las células inflamatorias. Todo esto produce una reprogramación del valor de referencia termostático en el hipotálamo. Entonces el hipotálamo dice, hay mucha prostaglandina de 2 circulando, mucha interleucina 1, interleucina 2, entonces podemos subir la temperatura arriba de 37.5, así más o menos. Esto va a generar una respuesta de la elevación de la temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Vasoconstricción, estremecimiento, piloerección, aumento del metabolismo. Bien, y luego la temperatura central va a alcanzar un nuevo valor de referencia, 38, digamos. El hipotálamo va a establecer ese valor de referencia termostático. Él va a ser que va a decidir hasta cuánto vamos a permitir esa elevación de la temperatura. Y luego finalmente va a ocurrir una respuesta para reducir la temperatura. Como les digo, el hipotálamo va a permitir ese aumento de temperatura hasta 38, 39 grados, ¿ya? Es muy rara la patología que puede elevar tanto así la temperatura. La mayor cantidad de veces, como les digo, que yo he visto un 40, un 41, ha sido con este tipo de fiebre neurógena, ¿ya? No es por una bacteria, por un virus, por un parásito, no, sino por un daño mismo al hipotálamo. Estas fiebres que tenemos debido a bacterias, virus, parásitos, generalmente llegan hasta 38, 39. A lo mucho, capaz alguna hasta un 40, pero no es muy extraño. Diré, es muy extraño más bien. Entonces, por eso es que el hipotálamo es el que va a decidir, va a decir, ok, es una bacteria, las bacterias no elevan mucho la fiebre, entonces le vamos a permitir hasta 38, digamos, 39. Pero en cambio, si es un virus, ya, el virus sí puede elevar un poquito más la temperatura, entonces al virus le vamos a permitir hasta 40. En el caso de los COVID severos, igual he visto. Yo no estaba en el momento en que mi suegro se ha enfermado, pero en el hospital donde se ha internado en Estados Unidos nos han dicho que sí había llegado hasta un 40, 41 de grados centígrados por COVID. ¿Ya? Entonces es por los virus sí se puede elevar la temperatura. Claro que uno le administra antipiréticos endovenosos y baja, ¿ok? Entonces así es que se regula la temperatura en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el propósito de que se eleve la temperatura? Muchos de estos agentes microbianos y virus que causan infección crecen mejor en temperatura corporal normal o temperaturas un poquito más bajas. Entonces, en el momento que aumenta la temperatura de nuestro cuerpo, se inhibe el crecimiento y la multiplicación bacteriana. Ese es el objetivo de que se eleve la temperatura. Entonces dicen, si este cochino virus, esta cochina bacteria que se ha ingresado al cuerpo solo puede vivir hasta 39, pues entonces le subimos hasta 39.5 y a ver si se muere. Ese es el objetivo de que se eleve la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Pero a qué costo? Por cada elevación de 1 grado de la temperatura, o sea, de 37 hasta 38, si se ha elevado así, 1 grado centígrado de la elevación de la temperatura, hay un aumento de la tasa del metabolismo basal. ¿Se acuerdan esa tasa de metabolismo? La tasa del metabolismo basal es aquel metabolismo que necesitamos para vivir.
La tasa del metabolismo basal, ahí está, digamos, la energía que necesita nuestro cuerpo para hacer latir el corazón. Así en reposo no estamos haciendo nada, pero nuestro corazón está latiendo, ¿no ve? ¿Gracias a qué? A esa tasa de metabolismo basal. Igual, otra función que tenemos de nuestro cuerpo del metabolismo basal es la respiración, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo de más para respirar. Vivimos y ya respiramos, ¿no es cierto? Entonces, por cada 1 grado que se eleva la temperatura, ¿qué ocurre? Esa tasa de metabolismo basal incrementa un 7%. O sea, si se eleva la temperatura, todo como que comienza a funcionar más rápido dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro corazón igual, por eso, boom, 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 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la temperatura, ¿bien? Entonces, por eso es que cualquier persona que tenga una elevación de la temperatura, sí o sí va a aumentar el trabajo del corazón y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Se dice que con cada grado, con cada elevación de la temperatura, por cada grado se elevan más o menos 10 latidos. Si a 37.5 este paciente andaba con 70 de frecuencia cardíaca, entonces a 38.5 va a tener más o menos 80 latidos por minuto. Bien, entonces siempre va a ser así paralelo. Mientras más alta la temperatura, más alta la frecuencia cardíaca. Entonces, si va a estar, por ejemplo, les decía, un paciente con 41 grados centígrados, entonces imagínense el corazón va a andar a 100, 110, 120, depende en cuánto haya comenzado. Y obviamente nadie puede vivir con el 120 todo el tiempo, así, ni que fuera una máquina. Entonces, como les digo, el cuerpo está acostumbrado a trabajar a esas temperaturas. Cuando tú le elevas, ya todo se altera. Por eso es que la fiebre, cuando está muy elevada, qué sé yo, 40 grados, puede causar confusión. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no está funcionando bien. Taquicardia. ¿Por qué? Porque con cada grado se elevan de 10 a 20 latidos. ¿Bien? No es así un número, sí, así 10, pero 10 es lo esperable, 10 es lo normal. De ahí para arriba sí puede aumentar más. Taquicardia, taquipnea, también aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, siempre con la fiebre va a haber este aumento de la temperatura y de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, hasta pérdida del conocimiento, como les decía. Es posible que, paralelo a que suba la temperatura, se presente un daño celular, cuando las temperaturas se elevan a más de 42 grados centígrados. Nunca he visto un 42, hasta 41 he visto, pero capaz debe haber, no sé. Y por último, esto puede ocasionar acidosis metabólica. Toda esta tasa de metabolismo basal se incrementa tanto que puede causar acidosis. Hipoxia, junto con la acidosis, hipoxia, poca cantidad de oxígeno. Hiperpotasemia, mucho potasio. Y estas 3 cosas. Confusión, taquicardia y taquipnea me puede dar hasta cuando, qué sé yo, me ha asustado. Me he despertado. Me da taquicardia, confusión y taquipnea. No pasa nada, con un grado de elevación de la temperatura, 2 grados. Pero cuando esto permanece, el paciente está constantemente con las temperaturas elevadas, se puede producir acidosis. Y la acidosis sí puede llevarte a la muerte. La hipoxia sí puede llevarte a la muerte. La hiperpotasemia también. Entonces, por eso es que nunca, de los nunca, hay que dejar a una persona con fiebre. ¿Ya? No, o sea, como les dije aquí al principio en esta primera línea, la fiebre lo que va a tratar de hacer es eliminar a las bacterias, ¿no es cierto? Pero en cambio, si ya estamos usando un antibiótico, entonces, bueno, ya no podemos permitir que se eleve la temperatura. ¿Por qué? Porque esta taquicardia, taquipnea se pueden convertir en acidosis, hipoxia, hiperpotasemia. Pero nuestro cuerpo es tan sabio que la acidosis, hipoxia, hiperpotasemia no va a ocurrir rápido. Va a ser un efecto como que muy tardío, ya cuando al paciente le has dejado
Depende de la edad también, ya vamos a ver más adelante. ¿En quiénes nos tenemos que preocupar mucho más de esas fiebres de 38, 39? ¿Ok? En todos se puede producir acidosis, hipoxia o hiperpotasia, pero esto ocurre mucho más rápido en ciertas personas. A ver, yo diría que para que te cause acidosis, una persona que capaz todo un día ha estado con 39 o más de 12 horas ha estado con 39 de temperatura, ahí se podría producir, pero 39, ¿no? No así de que subió a 39, luego bajó hasta 37 y luego otra, no, sino que se haya mantenido así constante. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son los patrones de la fiebre. Le llamamos fiebre intermitente aquella que la temperatura se recupera a la normalidad por lo menos una vez cada 24 horas. O sea, digamos, bueno, ya les voy a mostrar más adelante, tengo una imagen para estas cosas, ¿ya? Fiebre remitente va a ser aquella en que la temperatura no regresa a la normalidad y varía unos cuantos grados en cualquier dirección. Fiebre sostenida o continua, cuando permanece por un valor por encima del valor normal con variaciones menores a 0,5 grados centígrados. Y la fiebre recurrente presenta uno o más episodios, cada uno con duración de varios días, con periodos de 1 o más días de temperatura normal entre los episodios. Ya les voy a mostrar aquí adelante. Ahí está. Primero vamos a ver lo que es la fiebre intermitente, aquella en que aquí están los grados y las horas o los días. Entonces, la temperatura normal 36,7 y ha ocurrido un incremento de la temperatura hasta 38,9, casi 39 y un poquito más. Regresa a la normalidad y se vuelve a elevar. Regresa a la normalidad, pero con variaciones de más de 1 grado. ¿Están viendo? La fiebre sostenida va a ser aquella que en algún momento está normal y se ha elevado. Pero en la fiebre sostenida en ningún momento retorna la temperatura hasta un valor normal. Siempre tiene variaciones, no es que se quede en un mismo rango, 40, 39,5, 40, 39,5, 40,6. O sea, se mantiene todo el tiempo elevado. En ningún momento retorna al valor normal. A eso le llamamos fiebre sostenida. La fiebre remitente, aquella que tiene oscilación de más de 1 grado, pero que tampoco regresa a un valor normal. ¿Ok? Y finalmente la fiebre recurrente, que sí tiene episodios muy altos, pero regresa a la normalidad y se queda. Miren, ¿cuántos días? 1, 2, 3 días dentro de la normalidad y luego otra vez sube la temperatura. Esta fiebre podemos ver capaz en pacientes que tengan endocarditis. Tiene fiebre 40 grados y luego ya no hace más fiebre y se siente bien y no pasó nada. Pasan 3 días, 4 días, otra vez 40 grados, así como que no sé, no se entiende. Y los glóbulos blancos tampoco están muy elevados, no sé. Sí, una fiebre como que te confunde, digamos, como médico, ¿no? Luego, la mayoría de las bacterias y virus andan con una fiebre intermitente o remitente. Y esta fiebre sostenida puede ser aquella, como les digo, esa fiebre neurógena, que se elevó y no importa con qué le des, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, todo endovenoso de 1 gramo y nada, sigue así, elevado. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos cuando tenemos fiebre? Primera fase. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos fiebre?
o fase prodrómica. Van a ser molestias inespecíficas, como que un poquito dolor de cabeza, pero que todavía no se elevó la temperatura, solamente nos sentimos como que acalorados, no sé, algo de fatiga, no me da ganas de hacer nada, malestar general, un poquito de dolor de cuello, capaz, así. Son signos muy inespecíficos. La fase prodrómica. La segunda fase podemos comenzar a sentir escalofríos. Existe una sensación de tener frío, inicia con un temblor, un estremecimiento, eso que le llamamos piel de gallina, y ahí la temperatura ya va en incremento. Del 36.9 que siempre teníamos, ya ese 36.9 se comienza a convertir en un 37.3, digamos. O sea, nos sentimos calientes, nos sentimos raros, como incómodos, como con algo de fatiga, pero aún no ha llegado hasta 37.5 o 38, digamos. ¿Quién está por ahí? ¿Qué más? Ocurre vasoconstricción, piloerección, pueden preceder al inicio del estremecimiento. La piel en ese momento, antes de que pasemos a fiebre, se va a observar pálida y con aspecto de piel de gallina, estos escalofríos que decimos. La tercera fase, o de rubicundez, o sea, que se vuelva roja la cara, aquí ya la temperatura se eleva en esta tercera fase. Y ya estamos a 37.9, 38, 39, 40, ya se eleva. Esta rubicundez, vasodilatación cutánea, la piel se mantiene caliente. ¿Por qué? Porque está tratando de eliminar la temperatura, porque ya se elevó. Y la cuarta fase, o de efervescencia, de la respuesta febril, que está señalada por el inicio de la diaforesis. La diaforesis, como ya hemos visto, es la manera que el cuerpo tiene para perder el calor, o sea, la transpiración, ¿cierto? Con eso el cuerpo sí o sí va a perder calor. Entonces, cuando ya el hipotálamo ha dicho, ok, ya hemos subido la temperatura a 38, no nos podemos quedar así, tenemos que sí o sí bajar la temperatura para que todo el cuerpo siga funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer transpirar al paciente. Listo. Se manda la señal y todo nuestro cuerpo comienza a transpirar. Y de esa manera, aunque no tomemos antipiréticos, nuestro cuerpo solito va a liberar un poco de calor. Otras manifestaciones clínicas. Es bueno aclararles que no todas las personas pasan por las 4 fases del desarrollo de la fiebre. Algunos sí, otros directamente no han sentido todo el día ninguna molestia, ni cefalea, ni nada, y directamente, ¡pum!, se fijan, uy, 38, así. Bien, entonces no siempre se tiene que pasar por las 4 fases que les he hablado anteriormente. Eso no significa que no esté haciendo fiebre. Puede ser fiebre sin pasar las 4 fases. ¿Qué más? Muchas de las manifestaciones de la fiebre se relacionan con incrementos de la tasa metabólica, como ya les había dicho. Aumento de las demandas de oxígeno para que esos músculos se muevan más, tiene que haber más oxígeno circulando. Y además de consumo de proteínas como fuente de energía. Entonces, como les decía, nuestras células igual pueden deteriorarse y de esa manera para aportar con el consumo de proteínas. ¿Bien? Por eso es que las personas que están mucho tiempo enfermas, están en estas fases prodrómicas de la elevación de la temperatura, pueden experimentar esto. Bien, que es esa elevación del consumo de proteínas, se pueden volver más delgadas. Y por ejemplo, esas personas que tienen cáncer, digamos, capaz no logren elevar su temperatura todo el tiempo, pero las personas que tienen cáncer y está activo, todo el tiempo están secretando interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, estas células cancerígenas, eso libera al cuerpo. Entonces, esto va a hacer que un poquito se eleve la temperatura, pero no hasta grados de fiebre, sino hasta
37.5, 37.6, así, febrículas. Entonces todo eso va a hacer que haya mayor consumo de proteínas. Las proteínas que estaban en nuestras células como que van a ser liberadas así torrentes sanguíneos para el consumo de energía. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? De por sí van a ser un poco más delgaditas, por más que coman la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la ingesta de proteína está normal, pero la degradación de proteínas en el cuerpo está acelerada. Entonces, esto les va a hacer perder mucha masa muscular. Y por lo tanto van a tener esas pérdidas de peso que dicen en un mes 20 kilos, pero ni siquiera es que que haya querido bajar, no ha hecho dieta, no ha hecho nada, solamente que hay un mayor consumo de proteínas en el cuerpo. Bien. ¿Qué más? La fiebre prolongada aumenta la degradación de las reservas endógenas de lípidos. Lo mismo que pasa con las células lipídicas. Si nosotros no aumentamos el metabolismo, van a ir y se van a almacenar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a engordar. Pero si por cualquier motivo aumenta el metabolismo, entonces sí o sí nuestro cuerpo va a perder esas células lipídicas o esos componentes lipídicos de la sangre. Si la degradación lipídica es rápida, puede producirse acidosis metabólica. Que ya les he dicho, la acidosis metabólica no es un proceso que ocurra de manera muy rápida, pero si dejamos al paciente con fiebre, entonces puede ocurrir y es mortal. Hay que prevenir la acidosis metabólica. La cefalea acompaña a la fiebre. O sea, el dolor de cada vez que una persona tenga fiebre, así, pero una fiebre bien puesta, como les digo, 38, 39, va a ser acompañada de cefalea, dolor de cabeza. ¿Por qué ocurre la cefalea con la fiebre? Porque es el resultado de la vasodilatación cerebral. Junto con la fiebre, lo que pasa con los vasos sanguíneos del cerebro se vuelven más grandes, más anchos. Entonces, esta vasodilatación cerebral, este aumento de flujo sanguíneo hacia el cerebro, nos va a producir cefalea, dolor de cabeza. Y como dijo su compañero, el delirio es posible cuando la temperatura excede los 40 grados. ¿Puede ocurrir con temperaturas menores? Sí. Sobre todo si estamos igual. Nosotros estamos con fiebre y estamos en verano y en Brasil o en Argentina, digamos, donde sí la temperatura se eleva, la temperatura ambiente se eleva hasta 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, con 40 grados de temperatura ambiente y con fiebre, tranquilamente podemos llegar al delirio. Sin embargo, en adultos mayores, la confusión y el delirio pueden tener lugar tras elevaciones moderadas de temperatura. ¿Por qué creen que en los adultos mayores puede haber mayor, o sea, digamos, el pacientito de 89 años llegó a 38 y presenta delirio, cosa que no va a pasar en un paciente joven? En un paciente de 30 años, por más que se eleve la temperatura hasta 38, no va a presentar delirio. ¿Por qué creen que sea? Pero no es lo mismo que un niño tenga 38, que un joven tenga 38 y que un adulto tenga 38 de temperatura. Diagnóstico. ¿Ustedes han oído alguna vez hablar de la FOD? FOD. La fiebre de origen desconocido se va a definir como una elevación de la temperatura por arriba de los 38 grados o más, por arriba de los 38 grados, que se presenta durante 3 semanas o más e incluye una semana de pruebas diagnósticas que no se permite establecer un diagnóstico. O sea, el paciente comienza a experimentar fiebre arriba de 38 y uno obviamente le comienza a hacer laboratorios. Le voy a hacer un hemograma, le voy a tratar de auscultar los pulmones, buscar infecciones urinarias, que son lo más común, ¿no es cierto? Pulmonar, urinaria. Respiratoria, urinaria, son las infecciones más comunes, pero no va a haber, no hay ninguna bacteria identificada, ningún virus identificado
Entonces vamos una semana haciendo diagnósticos, buscando dónde y no encontramos. Entonces a eso le vamos a llamar fiebre de origen desconocido. Bien, ¿qué enfermedades pueden causar? O sea, son las más comunes para la fiebre de origen desconocido. Enfermedades malignas, por ejemplo, linfomas. A un linfoma no lo vamos a poder diagnosticar por medio de un hemograma, por medio de un hemocultivo, no. Las metástasis hepáticas de cualquier tipo de cáncer. Cuando el cáncer va a llegar a ser metástasis hepáticas, puede producirse esta fiebre, y no encontramos ninguna bacteria ni virus. Y al sistema nervioso central también. Cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso central. El virus de la inmunodeficiencia humana, también el VIH, la tuberculosis, bueno, ahí sí tenemos una bacteria, ¿no? Los abscesos también, y la fiebre de origen medicamentoso. Esto ya no es muy común. Las enfermedades malignas, en particular el linfoma no Hodgkin, son causas importantes de fiebre de origen desconocido en adultos mayores. Como se darán cuenta, la fiebre de origen desconocido es en gran parte formada por los pacientes que tienen cáncer y también por aquellos que ya están haciendo metástasis. ¿Ok? Tratamiento. Puesto que la fiebre es un síntoma de alguna enfermedad, su manifestación sugiere que se necesita diagnosticar y tratar la causa primaria. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un paciente con fiebre, obviamente le tengo que dar un antipirético, obviamente, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, dipirona, cualquiera sea. Pero con esto no le estoy curando el problema. Lo que estoy haciendo es que tenga menos molestia, menos cefalea, menos delirio, menos fatiga muscular, pero igual debo tratar el origen. Tratar la enfermedad es buscar el agente causal, si es una bacteria, si es un virus, si es su apéndice, si es su vesícula, si es un cáncer. Por eso les decía que cuando un paciente acude al médico por fiebre, no solamente se le debería recetar un paracetamol o un ibuprofeno y ya está. No. Obviamente deberíamos recetarle eso para que el paciente sienta confort, pueda respirar mejor, pueda descansar mejor, pero paralelo a eso, deberíamos comenzar como a investigar qué es lo que puede tener según los otros signos y síntomas que tiene. Entonces, siempre que un paciente acude por fiebre, hay que preguntarle, bueno, lo más común son las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias, en cualquier edad. Eso es lo más común. Entonces uno le pregunta, ¿usted está tosiendo? ¿La tos es con flemas, sin flemas? ¿Qué color es la tos? Si las flemas son blancas, si son amarillas, verduzcas, duras o solamente es como saliva. Si ha tenido varios episodios de fiebre o un solo episodio de fiebre, hay algunas infecciones respiratorias que cursan sin fiebre, solamente malestar general, tos y eliminación de flemas, pero al rato siente como escalofríos, pero no llega a elevar la temperatura hasta 38 grados. Bien, porque fiebre se llama cuando la temperatura ha subido a más de 38 grados. De ahí el paciente se puede sentir caliente, pero no es considerado fiebre. Eso no significa que no tenga una infección. Puede tener infecciones sin llegar a tener fiebre. Entonces, siempre necesitamos diagnosticar. Luego, auscultar, capaz en algún momento una placa de rayos X para ver el compromiso pulmonar. En el caso de las infecciones urinarias, el paciente va a acudir por malestar general y dificultad para orinar, ardor al orinar, picazón en la región de la uretra, dolor en el abdomen bajo,
y así. O finalmente fiebre y nada más. Entonces pedimos un examen general de orina para ver más o menos si está muy comprometida la función renal o capaz que no. Y según a los signos y síntomas que encontremos, podemos iniciar el tratamiento. Bien. Para estabilizar al paciente cuando tiene fiebre, debemos administrar una cantidad adecuada de líquido, ya sea que tenga infecciones urinaria o respiratoria o no. Bien, porque administrando una cantidad de líquidos es como que vamos a refrescar al paciente, hacer que circule toda su sangre para que él se sienta un poco mejor. Claro que esto siempre hay que tener cuidado en los pacientes que tienen patología cardíaca y patología renal y que no se les puede administrar muchos líquidos. ¿Okay? También carbohidratos simples para respaldar la condición hipermetabólica que ocurre con estas elevaciones de la temperatura y prevenir la degradación tisular, porque de por sí cuando uno siente fiebre tiene una debilidad generalizada, ¿no es cierto? Es por ese estado hipermetabólico en el que se encuentra el cuerpo. Todo el cuerpo está funcionando más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque se está elevando la temperatura, a pesar de que no llegue a valores de fiebre, o sea, más de 38 grados centígrados. Si llega, con mucho mayor razón. Como les digo, nuestro cuerpo está acostumbrado a manejarse dentro de otros rangos de temperatura. Entonces, cuando la temperatura se eleva hasta 38, 39, todo comienza a funcionar más rápido y obviamente se agota de manera más rápida. La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se comienza a secar la boca, sueño puede venir y así. Es necesaria la restitución adicional de líquidos para reponer las pérdidas que pueden existir por la sudoración de la cuarta fase de la fiebre y equilibrar las pérdidas insensibles de agua por incremento de la frecuencia respiratoria. El mismo hecho de comenzar a respirar a más de 18 respiraciones por minuto conlleva a pérdida de líquido, ¿ok? Y a eso se le llaman pérdidas insensibles. Entonces, esto debe ser valorado en estos pacientes, ¿ok? Si aumenta la frecuencia respiratoria, entonces, obviamente han debido notar, si ustedes alguna vez han subido la frecuencia respiratoria a más de 20, que existe como una sequedad en la boca, a pesar de que estamos respirando por la nariz, pero igual uno tiene esta sensación. Entonces, todo esto debe ser ayudado con el aumento de líquidos por vía oral. ¿Bien? En el caso que el paciente no tolere los líquidos por vía oral, ya puede ser por una infección gastrointestinal, el paciente está vomitando, no tolera nada por la boca, entonces en ese caso se le puede colaborar con adicionar la restitución de líquidos de manera endovenosa. Los medicamentos antipiréticos que generalmente tenemos son el ibuprofeno, el acetaminofén, que es el paracetamol. Se utilizan con frecuencia para aliviar los malestares de la fiebre, proteger órganos vulnerables como el cerebro. No hay que tener miedo a administrar paracetamol y ibuprofeno a las personas que tienen fiebre, porque como les digo, a veces es mucho peor dejarles en ese estado de temperaturas altas que administrar estos medicamentos. Sobre todo en los niños se observa esto de que, digamos, ha tenido fiebre, ha llegado hasta 38.5. Ese cuerpito tan chiquitito está eliminando grandes cantidades de líquido por sudoración, capaz por vómitos también, porque siempre les da, a pesar de que no sea una infección gastrointestinal, siempre les da vómitos. Entonces pierden líquidos por los vómitos, por las pérdidas insensibles, la sudoración. Y como los bebés y los ancianos generalmente están hechos de líquido, entonces pierden grandes cantidades de líquido, considerables cantidades. No pasa lo mismo con los que son adultos, digamos, de los
15 para arriba hasta los 50, 60 años. Estas personas desde los 15 hasta los 50 tienen pérdidas con la fiebre, tienen pérdidas de líquido con la fiebre, pero no son tan evidentes como de los niños y de los ancianos, ¿ok? Entonces, en estos pacientes sí o sí no hay que dejarles que permanezcan con esas temperaturas elevadas. Se piensa que estos medicamentos actúan al restablecer el valor de referencia del centro regulador de la temperatura. Esto lo pueden realizar en el momento en que bloquean la actividad de la ciclooxigenasa, una enzima necesaria para la conversión del ácido araquidónico de las membranas a prostaglandina E, que hemos visto que este paso es básico para que el cerebro, el centro regulador de la temperatura, comience a elevar la misma. ¿Ok? Entonces nunca hay que dejar a un paciente con fiebre, no importa la patología que tenga. Hay que darle el tratamiento, paracetamol, ibuprofeno, dipirona, y si no acepta por vía oral, por vía endovenosa. Lo mismo, paracetamol, ibuprofeno y dipirona por vía endovenosa. Hay algo que hablar respecto a la fiebre que ocurre en los niños. La fiebre que ocurre en los niños es una causa común de consultas de urgencia. Las pobres mamás todo el tiempo evidencian que los niños, y encima ellos llegan a temperaturas de 39, 3 veces al día, 4 veces al día, a pesar de que quizás ya se le inicie el tratamiento antibiótico, siguen subiendo su temperatura. Entonces esto produce un malestar tremendo en los bebés. Los lactantes y los niños pequeños tienen una función inmunitaria limitada. No poseen la misma función inmunitaria que los adultos. ¿Por qué? Porque están adquiriendo recién, o sea, es el primer contacto contra ciertas bacterias. Entonces el cuerpo reacciona como puede. También se infectan más a menudo con microorganismos virulentos. Justamente por eso, como no han sido expuestos a mucha cantidad de virus, entonces cuando el virus viene a su cuerpito, ingresa, se multiplica de una manera súper rápida y por lo tanto comienza a generar fiebre. Lo que estaba bien ya se siente debilitado, sube la temperatura, como les digo, con gran facilidad hasta 38, 39. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cuerpo está tratando de generar más mecanismos inmunitarios, más leucocitos CD4, CD8, está haciendo su mejor esfuerzo para eliminar ese virus. En cambio, cuando ya somos adultos, ya hemos tenido gran contacto con una enorme cantidad de virus y bacterias. Entonces, los mismos virus y bacterias que le infectan a este bebé nos pueden infectar también a nosotros, pero ya no van a producir el mismo efecto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya ha recibido una gran cantidad de virus y bacterias y ya los sabe tratar. Entonces nos vamos a poder defender de manera más rápida y sin sufrir tanto como ellos. ¿Ok? Otra cosa también, como se infectan con tantos microorganismos virulentos, o sea, virus, uno trata de darle antibióticos, ¿no es cierto? Tiene fiebre, tose, no sé qué, y bueno, no nos queda otra que darle antibiótico, a veces, ¿no? Pero a veces los pediatras lo que tratan es que si va a ser un virus, es solo darle un antipirético, un antiinflamatorio. Y encima los bebés, como les digo, por más que no sea una infección gastrointestinal, vomitan, justamente por este malestar generalizado. Entonces, no van a tolerar los líquidos, encima que están perdiendo líquidos por la transpiración, por las pérdidas insensibles, comienza a perder líquido por la boca más. Uno les da su leche y la leche más lo vomita, entonces es un poquito difícil de hidratarlos. Pero hay que procurar siempre hidratarlos, a pesar de que no estén con diarrea ni vómitos, lo mismo hay que tratar de hidratarlos a los bebés, ¿ok? Todo lo que se tolere, o incluso darles sueros de rehidratación por vía oral.
Pero la macana es que, como les digo, si siguen vomitando, entonces, bueno, si se deshidratan mucho, van a comenzar a mostrar signos de deshidratación, como la piel acartonada, el hundimiento de los ojitos, el hundimiento de la fosa cerebral que tarda en cerrarse, las manitos igual van a estar más secas, van a tener llanto sin lágrimas, ¿ok? Entonces hay que estar muy atentos. Realmente los niños son otro mundo, como si fueran, no sé, una manera muy diferente de tratar. Yo por eso personalmente no me meto con los bebés. Digo, tráigame todo lo que sea de adultos, de niños, no, porque igual sus dosis son diferentes, sus reacciones son diferentes, todo es diferente. No es lo mismo tratar a un adulto que a un niño, a pesar de que sea la misma patología. El mecanismo para el control de la temperatura no está tan bien desarrollado en los lactantes. Ese centro termorregulador que nosotros tenemos y en las 4 fases, en la primera es como que si solo siente malestares generales, en la segunda eleva la temperatura, en la tercera ya está con vasodilatación y rubicundez y en la cuarta existe la defervescencia, es el cuerpo mismo se estimula para disminuir la temperatura. Todo esto en los bebés aún no está bien desarrollado. El centro termorregulador del cerebro todavía no puede hacer que bajen las temperaturas. ¿Okay? Entonces, por eso es que el niño cuando sube la temperatura a 38, a veces se queda con 38 durante 1 hora, 2 horas, la mamá le da el antipirético, lo vomita, es todo un problema, ¿ok? Entonces, por esto igual es que andan con altas temperaturas los bebitos. En los lactantes menores de 3 meses de edad, la elevación leve de la temperatura puede indicar una infección. Incluso si es que no llega hasta 38, como les digo, su centro termorregulador aún se está estabilizando. Entonces, eso ya podría significar una infección, a pesar de que no llegue a 38 grados. Los signos de toxicidad en un bebé van a incluir el letargo, rechazo a la alimentación. Ustedes saben que los bebés, su vida es dormir y comer, o sea, tomar su leche. Entonces, en el momento en que ya no toman su leche, es algo preocupante para las mamás. ¿Por qué? Porque es el único modo o método que tienen para restablecer ese metabolismo acelerado. Tienen que comer todo el tiempo. Entonces, como ya no puede comer este bebé, está vomitando, qué sé yo, se complican las cosas. Incluso pueden comenzar a presentar hipoventilación, oxigenación tisular deficiente y cianosis. Incluso sin tener una gran neumonía, sin tener una gran infección, se puede presentar todo esto en los bebés. Por eso es muy importante determinar la causa, si es una infección urinaria, una infección respiratoria. Suele realizarse un recuento de leucocitos, un examen de sangre con hemograma para ver la cantidad de leucocitos con diferencial e incluso hemocultivo, si es que el paciente está 2 días con antibiótico y sigue haciendo fiebre y tiene este deterioro de letargo, rechazo de alimentos, se podrían hacer hemocultivos para saber exactamente qué germen le está atacando y cuál va a ser el tratamiento que se va a poder usar. Incluso se puede obtener una radiografía torácica en menores de 3 meses que tienen taquipnea, frecuencia respiratoria elevada, alrededor de 25, 30 respiraciones por minuto con tiraje costal. Peor si tienen estertores a la auscultación pulmonar, porque generalmente los virus no pueden generar tanto moco, entonces por lo tanto a veces no generan tantos estertores. Tiene eliminación de flemas, pero es mínimo. Otra cosa, igual que a los bebés, digamos, uno no le puede decir, elimina tus flemas, ¿por qué? Porque no entienden, no pueden, les cuesta.
y por lo tanto lloran y lloran y es un poquito difícil. En cambio, a un adulto, si tuviera una infección respiratoria, nos le dice elimine las flemas. Incluso le podemos dar mucolíticos para que pueda tener una eliminación más fácil de las flemas. Pero en el caso de los bebés, ni el mucolítico le puedes dar y tampoco le puedes decir que lo haga. Entonces como que se lo traga, se atora y vuelve a vomitar. Es todo un quilombo. También pueden experimentar disminución de los ruidos respiratorios en caso de enfisemas, en caso de derrames pleurales, sibilancias en el caso de las infecciones respiratorias bajas, tos. La tos se puede experimentar con infecciones respiratorias altas, bajas, en los dos tipos, en alergias también. Los niños que ya son un poquito más grandecitos, entre 1 y 2 años de edad, deben considerarse en riesgo de infección de vías urinarias. Es muy común, como les digo. En los niños, cualquier causa de fiebre puede ser infección respiratoria o infección urinaria. Sí o sí hay que descartar los dos. Inicialmente, hay que hacerle un examen general de orina, ver la región de la uretra, sobre todo en niñas tienen mayor probabilidad de presentar infecciones urinarias. Luego, otra población en riesgo que también presenta fiebre y es un poquito diferente y por eso es que tenemos que hablarlo, son los pacientes adultos mayores. Los pacientes adultos mayores tienen mucha menor cantidad de agua en su cuerpo circulante. Por lo tanto, elevaciones ligeras de la temperatura pueden indicar una infección o una enfermedad grave. En ellos tampoco esperemos que se presente un 38, un 39. Con un 37.7, 37.8 ya lo podríamos considerar infeccioso. Puede ser por un virus, por una bacteria, lo mismo. Esto se debe a que los adultos mayores a menudo tienen una temperatura basal inferior. ¿Qué significa esto? Que a medida que pasan los años, no es cierto, habíamos dicho que las temperaturas normales son desde 36.5 hasta 37.5. Pero cuando uno ya es anciano, ese centro termorregulador como que desciende un poquito más la temperatura. Podemos encontrar algunos ancianos con 36 grados, sin necesidad de que le llamemos hipotermia, digamos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para este paciente que vive con 36 grados, el hecho que eleve la temperatura hasta 37.5, desde aquí, ya se podría considerar infeccioso. Entonces, por eso en los ancianos no vamos a esperar a que eleve la temperatura hasta 38 como para comenzar a hacer un tratamiento. Porque lo mismo que los niños, si comienzan a presentar deshidratación, ya sea por la sudoración o por las pérdidas insensibles, es peligroso. No podemos dejarlos. Igual ellos con unas pérdidas de líquidos, unas pérdidas ni siquiera muy altas, pérdida de líquidos nada más por diarrea y la sudoración, pueden experimentar deshidratación severa y perder el conocimiento por deshidratación, mucho más rápido que de los adultos en general, desde 15 hasta 60 años, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendientes de las temperaturas de los ancianitos. Cada vez que veamos que un anciano no está comiendo igual, no tiene la misma fuerza, tiene mucho sueño, debemos controlar la temperatura. Entonces, habíamos dicho que tiene una temperatura basal inferior. Aunque su temperatura se incrementa durante un proceso infeccioso, es posible que no alcance a un nivel equivalente de fiebre. Como les digo, pueda que no llegue a un 38 o un 39, pero ya lo podemos considerar infeccioso.
Los mecanismos probables de la respuesta febril limitada, o sea, que no lleguen a ser fiebre, puede ser que tengan una anomalía para la detección de la temperatura en el hipotálamo, que el hipotálamo ya no va a funcionar de la misma manera. Bien, va a tener como que problemas para regular la temperatura. También puede ser por anomalías en la liberación de pirógenos endógenos, que ya no tiene la misma cantidad de pirógenos endógenos para ser liberada al torrente sanguíneo. Le va a costar mucho más acelerar ese metabolismo. ¿Ok? Entonces, por eso se van a sentir débiles, pero no van a poder elevar la temperatura. Además de la incapacidad para inducir respuestas como la vasoconstricción cutánea, que esto ustedes saben que eleva la temperatura, y el estremecimiento. Estos dos, la vasoconstricción cutánea y el estremecimiento, elevan la temperatura corporal durante la respuesta febril. Entonces, como ellos tienen más dificultad para la vasoconstricción cutánea y el estremecimiento, por lo tanto, no van a poder elevar mucho las temperaturas. Las dosis que podemos usar de los antipiréticos, generalmente podemos usar un paracetamol hasta de 1 gramo cada 8 horas, en caso que el malestar y la fiebre no ceda. Pero si cede la fiebre y el malestar, podemos disminuir las dosis hasta 500 miligramos cada 8 horas, 500 miligramos cada 24 horas, dependiendo del estado del paciente. ¿Ok? Respecto del ibuprofeno, hasta 600 miligramos cada 8 horas también se puede usar. En caso de pacientes que no cedan la temperatura, podemos usar de manera paralela paracetamol e ibuprofeno. Obviamente no se puede usar por mucho tiempo, puede ser por 1 día, 2 días, solamente hasta 3 días. En caso que el paciente no ceda la fiebre usando paracetamol e ibuprofeno, el otro que es un poquito más fuerte es la dipirona, que se puede administrar de manera oral y de manera endovenosa también. En caso que no ceda la fiebre del paciente, sobre todo en esas fiebres de origen desconocido que les había hablado, lo que se puede hacer es utilizar medicamentos endovenosos. No son tan accesibles como los medicamentos por vía oral, pero existen. Paracetamol endovenoso, ibuprofeno endovenoso y sobre todo dipirona endovenosa. Cuando vamos a administrar la dipirona endovenosa hay que tener cuidado de la presión del paciente. ¿Por qué? Porque va a tratar de disminuir la temperatura, disminuyendo el metabolismo basal. Y por lo tanto, si la presión arterial de nuestro paciente va a estar disminuida antes de administrar la dipirona, cuando administremos la dipirona pueda que disminuya un poco más la temperatura. Perdón, la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre antes de administrar una ampolla de dipirona, tienen que tomar la presión. Si el paciente está con una presión de 80, 60 antes de administrar, pero por lo general esos pacientes que están hipotensos, así, pero muy hipotensos, de 70, 80, 80, 60 de presión, están fríos. Generalmente el cuerpo experimenta una disminución de la temperatura por disminución de la presión. Pero si es que este paciente hiciera fiebre, entonces hay que tener cuidado de administrar la dipirona, ¿bien? Porque sí o sí nos va a descender unos cuantos milímetros de la presión arterial. Y con este aumento de la temperatura más disminución de la presión arterial, nuestro paciente podría perder el conocimiento. Entonces tenemos que monitorizar todos estos signos vitales para administrar los antipiréticos, paralelo a lo que administramos el paracetamol. Otra cosa que si digamos tenemos una infección respiratoria, cualquier sea el tipo de paciente, y ya hemos dado antibióticos durante 2 días o 3 días, el paciente ya no debería hacer fiebre. Si nuestro paciente después de 2 a 3 días de antibiótico continúa elevando la temperatura hasta valores de fiebre, debemos suspender el antibiótico, hacer un nuevo hemograma
un cultivo, ya sea un hemocultivo o urocultivo, para identificar precisamente al germen que está causando la enfermedad y tratarlo de manera específica, ¿ok? No es que hay que dejarle nomás con su fiebre al paciente. No, esa fiebre que está ocurriendo después de los 2, 3 días del tratamiento con antibiótico nos está indicando que la bacteria, el virus, se sigue multiplicando, ¿ok? Se sigue multiplicando, entonces no le estamos haciendo mucho efecto con nuestro antibiótico. Entonces necesitamos cambiar esquemas, subir dosis, comenzar a administrar por vía endovenosa, no sé. No podemos dejar a nuestro paciente que siga con fiebre.